Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Buenos días para los que van llegando y buenos días para los que ya están acá otra vez desde antes de las 7 de la mañana. Bendiciones para todos. Pues vamos a continuar esta mañana con este estudio que comenzamos la semana pasada. El tema, el regreso de Cristo. ¿Cuánto estamos esperando ese día? ¿Cuánto estamos listos para la segunda venida de Cristo? Amén. Entonces, si estamos listos, quiere decir que hemos estado viviendo con el fin en mente, que hemos estado viviendo con ese tiempo final en mente. Así de que vamos a continuar esta mañana con este tema de esta mañana. Dice: conoce lo que va a venir. Por si acaso no estamos enterados, por si acaso no nos han avisado de lo que viene. Ya la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso. Estamos todavía en el libro de Mateo, capítulo 24. Hablamos un poco de lo que la palabra de Dios nos dice acerca del fin de los tiempos, acerca de lo que vendrá, acerca de ciertas cosas que ya hemos estado viendo que están sucediendo y que la palabra de Dios nos dice y aún no es el fin. Así de que ciertamente no tenemos la fecha establecida, pero sí lo que la palabra de Dios nos anima es a estar listos, a estar preparados para ese momento. Así de que, hermanos, vamos a comenzar este estudio con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este hermoso día que hemos podido estar aquí, Padre, temprano celebrando este día de resurrección, Padre. Este día de resurrección de tu Hijo amado, Padre, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Porque sí, ciertamente tuvo que haber una muerte, Padre, para haber una resurrección. Bendito Dios, y eso es lo que tú nos pides, eso es lo que tú nos animas a morir a nosotros mismos, Padre, cada día. A dejar nuestros deseos, a dejar nuestras, ciertamente, carnalmente, dejar todo aquello, Padre, que está obstaculizando aquella relación personal contigo. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes en esta mañana, Padre. Que ciertamente podemos gozarnos, Padre, en este domingo de resurrección. Que ciertamente hemos recibido, Padre, ese regalo, Padre, que ninguno de nosotros podría alcanzar si no es por tu misericordia, por tu gracia, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana pidiendo que seas tú, Padre, que nos hable a través de tu palabra, que podamos, Padre, seguir estudiando tu palabra, sí, a través de lo que viene, a través de lo que tu palabra nos dice que vendrá y que sucederá para el fin de los tiempos, Padre. Ciertamente no sabemos si lo veremos, Padre, no sabemos la fecha, el día, pero tú lo sabes todo, Padre, y tú tienes el control de todo. Así que nos ponemos en tus manos esta mañana pidiendo que tú nos hables, que seas tú quien nos oriente a través de tu palabra, que estés tocando corazones, Padre, que estés tocando pensamientos. Y bendito Dios, sobre todo que lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad, Padre. Como siempre seguimos, Padre, intercediendo por aquellos en necesidad, por aquellos en enfermedad, Padre, que tú conoces, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno. Porque ciertamente tú conoces el pensamiento, porque tú conoces el corazón. Bendito Dios, te pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre aquellos que están en necesidad, sobre aquellos que están en enfermedad, sobre aquellos, Padre, que aún no te han conocido, aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Bendito Dios, intercedemos por ellos pidiendo que tú tengas misericordia.
así como la has tenido de cada uno de nosotros, Padre. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos guíes, nos orientes en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Hermanos, conoce lo que va a venir. ¿Cuántos conocemos ya lo que va a venir? ¿Cuántos hemos leído la palabra de Dios y sabemos lo que viene? Tenemos conocimiento de ello. ¿Cuántos de nosotros, tal vez el tener conocimiento de tantas cosas nos ha llevado a tener una inquietud, a estar un poquito nerviosos tal vez de repente? Por eso quiero comenzar este estudio con esta pregunta. ¿A quién le inquieta lo desconocido? ¿A quién le inquieta el no tener conocimiento de algo? El estar falto de conocimiento. ¿A quién le han ofrecido una posición en su trabajo nueva, pero que en realidad no tiene el conocimiento de todo lo que va a hacer, que en realidad no tiene está con la duda de ciertas cosas que tal vez sean y queden bajo su responsabilidad? ¿Será que llegamos a ese punto de inquietud, de nerviosismo, el no tener, el estar frente a algo que es desconocido para nosotros? ¿Será que hemos estado en esa situación? ¿Será que tal vez estamos en esa situación, en este punto de nuestra vida donde hay inquietudes, donde ciertamente no tenemos todo el conocimiento de lo que viene? Que ciertamente la palabra de Dios no lo dice, pero tal vez estamos un poco faltos de conocimiento. Dios siempre ha cuidado y sigue cuidando a los suyos. La Biblia está llena de evidencia de esto. Ya sea en el desierto, ya sea a través del mar, ya sea cruzando un río o frente a un gigante, enfrentando a un ejército poderoso, sin nada que comer, tal vez en el desierto, estando perseguidos por un rey y su ejército, en un horno de fuego, o frente a leones hambrientos. La palabra de Dios nos dice que Dios ha estado cuidando de los suyos. La palabra de Dios nos dice una y otra vez que Dios siempre ha sido fiel a sus promesas y sigue cumpliendo cada una de ellas. La palabra de Dios nos clarifica que Dios sigue siendo fiel. Este mundo corrompido por el pecado continuamente trae dolor, aflicción, tribulación, pesar, persecución, hambre, escasez. Pero sin embargo, hay uno que está en control de todo, que es el Rey sobre todo y que ha cumplido todo cuanto ha prometido. Aunque en esta vida podamos enfrentar situaciones difíciles, debemos de saber que nuestro Dios estará siempre a nuestro lado y que nunca nos dejará. Nunca cambiará de opinión y terminará la obra que un día empezó en cada uno de nosotros. Aunque todo parezca, dice, sombrío en el futuro, aunque te veas solo en este mundo, Él cuidará de ti y cumplirá su propósito para tu bien y para su gloria. Cumplirá su propósito para tu bien y para su gloria. No hay nada mejor que estar en sus manos si es que somos sus hijos. No hay nada mejor que estar en las manos de Dios. La palabra nos habla y vemos tantas situaciones de hombres y mujeres que ha usado para su gloria y que los ha cuidado y que siempre ha estado ahí presente, fiel, firme.
¿Qué tan inquietos estamos en esta mañana de lo desconocido? Ciertamente esta mañana estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. Ciertamente podemos estar gozosos por eso. Pero ciertamente tenemos que tener la seguridad de que hay un fin. De que la palabra de Dios nos habla de un fin. Un fin de los tiempos, un fin del siglo, un fin de donde habrá ciertas cosas que tal vez no entendemos, que tal vez ni teníamos conocimiento de ellas, que eso tal vez nos trae una inseguridad, nos trae un nerviosismo, nos incomoda. Cuando hablamos de persecución, cuando hablamos de sufrimiento. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera y todo eso se cumplirá. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos listos para ello. La pregunta tal vez que nos estamos haciendo es si llegaremos a verlo nosotros. Pero ciertamente cada uno de nosotros hemos pasado por aflicción. Hemos pasado por algún sufrimiento de alguna manera. Y es que el ser cristiano no nos exenta de ni una de esas cosas. No nos exenta de que suframos o que pasemos por tribulación o que pasemos por persecución. Pero cuando estamos con Dios podremos ver las cosas diferentes. Cuando estamos tomados de la mano de Dios veremos una historia diferente. Entonces quiero invitarlos esta mañana al libro de Mateo, capítulo 24, verso 15 en adelante. Y si alguien lo tiene, si le da lectura solamente el versículo 15, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora y el terror profetamente de querer entiende. Amén. Por tanto, la semana pasada estuvimos en los versículos anteriores a este versículo 15 y nos habla de ciertas cosas que sucederán, ciertas cosas que están sucediendo, ciertas cosas que hemos visto y hemos oído de ellas. Pero el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Y todo esto solamente es el comienzo de lo que vendrá. Y todo esto, ¿qué es todo esto? Nos habla de guerras, de rumores de guerras, de reyes contra reyes, naciones contra naciones, pestes, etc. Dice, todo esto es principio de dolores. Más adelante, el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces dice, vendrá el fin. Y entonces, o sea que en otras palabras, pues si estamos buscando esa fecha, si estamos con la ansiedad de esa fecha, o si estamos ansiosos de ver ese día, en otras palabras, tenemos un trabajo que hacer. Antes que nada, tenemos un trabajo que hacer. Dice que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, no será hasta ese punto donde en realidad llegará el fin. Pero comenzamos aquí en este verso 15 con dos palabras. Dice, por tanto. Por tanto, esas dos palabras nos hace saber que ya hubo una advertencia. Nos hace saber que ya se habló de este tema. Nos hace saber que ciertamente Jesucristo estaba hablando a sus discípulos de todas las situaciones, de todas las cosas que habrían de venir. Y ahora dice, por tanto, porque ya te hablé, porque ya te advertí, porque ya
ya la situación se ha hablado a fondo. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Por tanto, porque ya se hizo una advertencia, porque ya se habló de este tema, ahora dice, entonces cuando tú empiezas a ver esto que viene, cuando tú empiezas a ver todas estas situaciones de las que tal vez no estabas advertido, de las que tal vez no conocías, entonces, por tanto, ahora nos empieza a hablar de otro tema que para muchos, y hay muchos escritores que dicen que para ellos esto ya sucedió, ¿verdad? Dice de aquella abominación desoladora de cuando el templo de Jerusalén fue destruido totalmente. 70 años después de Jesucristo. Para algunos, esto ya ocurrió. Y cuando hablamos de esto, de la abominación desoladora, primeramente, ¿qué es abominación? Podríamos llamarle pecado, podríamos llamarle algo que no honra a Dios, podríamos llamarle algo que a Dios no le agrada. Pero habla de una abominación que es mucho más allá, dice una abominación desoladora, donde hay destrucción, donde hay soledad, angustia, donde no hay esperanza. Dice, cuando veáis en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Oiga, hermano, no, pues en aquel tiempo el tabernáculo tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. En el lugar santo puede ser dentro de las iglesias, puede ser el lugar de adoración, puede ser Jerusalén misma. ¿Cuál es su lugar santo, hermano? ¿Cuál es su lugar santo? Cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esto ya lo había hablado el profeta Daniel mucho antes del nacimiento de Jesucristo, mucho antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, de una abominación desoladora en el lugar santo. La promesa de Dios no ha cambiado, hermanos. La promesa de Dios sigue siendo fiel y verdadera. La promesa de Dios y de Jesucristo es que Él viene por segunda vez. Los detalles no los conocemos tal vez, pero esa es la promesa. Eso es lo que estamos esperando. Eso es para lo que tenemos que estar preparados y listos cada día de nuestra vida. Esta promesa no ha cambiado y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Que Jesucristo viene, que Jesucristo regresa. Cada una de sus palabras se cumplirán, hermano y hermana. Cada una de sus palabras se están cumpliendo. En otras palabras, tal vez no conocemos los detalles, pero lo que queremos recalcar aquí es que por esta palabra que nos dice por tanto, nos quiere decir que tenemos que estar prevenidos, que no podemos estar distraídos en las cosas de la vida. Nos habla de la importancia de estar listos y preparados, sin distracciones. Por tanto, porque ya se nos advirtió, porque ya se nos dijo, porque Jesucristo estaba hablando a sus discípulos
y seguía hablándoles de lo que venía, para que no haya excusa, para que no estemos desprevenidos. Ahora Jesucristo aquí en sus palabras conecta este evangelio de Mateo con el libro de Daniel, y nos habla de una abominación desoladora en el lugar santo, de la que hablaba el profeta Daniel. No sé cuántos, y no sé a qué profundidad sea esto, todo esto que vemos en los medios de comunicación, de tantas iglesias que se ven cosas horrorosas, hermano, dentro de la iglesia, cosas totalmente descompuestas. ¿Será esta la abominación desoladora que estamos viendo? ¿Será esto donde hay cosas que tenemos que entender que sí están sucediendo y que seguirán sucediendo, pero que al final de cuentas el plan de Dios se cumplirá? Tenemos que ver que la palabra de Dios siempre se cumple de una manera perfecta. No hay variación en la palabra de Dios. Todo se cumple al pie de la letra. Jesús estaba preparando aquí a sus discípulos para lo que estaba por venir, y también nos prepara a nosotros. Porque, hermano y hermana, han transcurrido 2000 años, y la verdad es que cada vez se ve más cerca. La verdad es que cada vez vemos más de todo esto que está escrito en nuestro diario vivir. Porque tan cierto es, así como lo podamos ver de una manera tal vez que nos asusta, tal vez que nos asombra, todo esto que vendrá, pero sigue siendo cierto, pero sigue siendo verdad, pero sigue siendo palabra de Dios. Todo esto que Él mencionó, así es de cierto y verdadero, como puede lucir también un poco terrible para cada uno de nosotros. Pero es verdad, es lo que viene, es lo que estaba aquí. Jesucristo era hablándole a sus discípulos, preparándolos, no asustándolos, preparándolos para que estuvieran listos para lo que venía. Podemos ver que el cristiano permanece fiel y anclado en la verdad. La profanación del templo de la que habló el profeta Daniel será una señal de que el fin está muy cerca, de que el fin está cerca, hermano, y que en verdad sucederá. Es otra de las cosas de lo que aquí el libro de Mateo nos está hablando. Otra cosa que debemos de hacer es confiar en Cristo, pues Él regresa, nos sostendrá, y debemos permanecer firmes, siempre anclados en la verdad. Estas palabras de Jesucristo no eran para asustar a nadie. Las palabras de Jesucristo a sus discípulos siempre eran para motivarlos, para prepararlos, para que estuvieran listos para lo que vendría, para que entonces no estuvieran inquietos por falta de conocimiento, por falta de información. Jesucristo les hablaba y les hacía saber todo lo que vendría, específicamente aquí para los tiempos finales. Miren lo que nos dice el escritor: sabemos que el Señor está en control y que cumplirá sus propósitos. No debemos de temer, aún en la hora más oscura y tenebrosa. La tribulación que hemos experimentado como iglesia desde que Jesús ascendió al cielo, y la tribulación que está por venir, no deben de atemorizarnos ni hacernos flaquear. Esta era la intención de Jesucristo, esta es la intención de simplemente hacernos saber lo que vendrá,
para que estemos preparados y listos. Quiero invitar a alguien a los siguientes versículos. Versos 16 al 20, por favor. Hasta ahí. Gracias. Jesucristo en los versículos anteriores le estaba hablando a sus discípulos en términos generales de la destrucción del templo. En el versículo 2. Versículo 5 le habla de los falsos cristos. Versículo 6 les habla de las guerras, de las enfermedades, de las hambres, eventos naturales catastróficos. Verso 7 de la tribulación, muerte y odio mundial. Verso 9 nos habla de la apostasía, de la traición y el odio mutuo. Verso 10 de falsos maestros y engañosos. Verso 11 de la maldad y la frialdad. Verso 12 nos empieza a hablar de que el evangelio sería predicado en todo el mundo, hasta el verso 14. Dice, yo les he hablado de todo esto, por tanto, nos dice en el verso 15. Y ahora en el verso 16 comienza con otra palabra que nos hace reflexionar de lo que ya nos ha hablado. Verso 16 dice, entonces, cuando usted vea esto, cuando todo esto empiece a suceder, entonces dice, los que están en Judea, dice, huyan a los montes. Es tiempo de huir, es tiempo de escapar, es tiempo de... nos hace una referencia de la seriedad de este asunto, de lo verdadero que es, de la seriedad con la que debemos de tomar esta situación. Verso 16 nos dice que es tiempo de huir. Dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Huyan a aquellos lugares de refugio, tal vez aquellos lugares donde es más, donde hay una posibilidad más de escapar de lo que viene. Jesús les está hablando de algo terrorífico. Primeramente aquí a los judíos, la profanación del templo, en el verso 15. Entonces Jesús afirmó que deberían de huir, porque vendría una gran tribulación. Y es lo que la hermana leyó ahí al final, el verso 21. Una gran tribulación. Hermano, pero es que a mí no me gusta ni un dolor de cabeza. ¿Será que en realidad estamos preparados y listos, hermanos, para esa gran tribulación? Yo no sé si la veremos. Tal vez algunos de nosotros estamos pidiéndole a Dios no verla. Esa gran tribulación de la que nos habla. Pero sucederá, hermano. Aquí nos sigue hablando de este tema como un tema de urgencia. Un tema de urgencia. El verso 17 dice, el que esté en la azotea, dice, no descienda para tomar algo de su casa. Nos está hablando de la urgencia de entender que esto será algo rápido, que esto será algo que no te dará tiempo de nada.
Que en otras palabras debes de estar listo y preparado. Dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo de preocuparse por las cosas de este mundo. No hay tiempo de preocuparse por las cosas materiales. No hay tiempo de preocuparse por aquello que en realidad está en nuestra mente. O tal vez en nuestro corazón. Dice, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Oiga, hermano, pero es que yo tengo que regresar por las fotos de mi familia, que son bien importantes para mí. Dice, olvídate de eso. No hay tiempo para eso. El fin está aquí. Es tiempo de pensar en otras cosas más importantes. Es tiempo de huir. Es tiempo de salir corriendo. Pero para poder salir corriendo es tiempo de estar preparado. Es tiempo de estar preparado, hermano y hermana. Jesucristo nos sigue hablando en un sentido de urgencia. Este no es el tiempo de regresar para preparar algo. Este es el tiempo de estar preparado. Verso 18. Y el que esté en el campo, dice, no vuelva atrás para tomar su cama. Ciertamente va a haber gente que va a estar ocupada en sus ocupaciones diarias, en sus rutinas, en aquellas cosas que hacemos en el día a día, nuestro trabajo. Dice, olvídate, deja todo eso atrás. Dice, el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su cama. Este no es el tiempo. El tiempo está cerca. No vuelvas atrás, ni te detengas. Verso 19. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Aquí Jesucristo se lamenta de lo que vendrá, porque es algo grave, porque lo que viene es grave, porque lo que viene va a ser difícil. Y se lamenta por aquellas que estén encinta en aquellos tiempos o criando a un bebé. Dígame, hermano, o más bien a las hermanas les voy a preguntar, ¿qué tan difícil es correr cuando están encinta? ¿Qué tan difícil es correr con un niño en brazos? Va a ser un poco difícil, ¿verdad? Va a ser un poco complicado. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Jesucristo se lamenta de la situación que viene, pero no cambia de opinión. Dios no ha cambiado de opinión. Lo que viene, viene y se cumplirá. Aquí Jesucristo solo se lamenta de lo que vendrá por la gravedad de lo que viene. Verso 20 nos anima a permanecer en oración. Dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Orad para que esto no sea más complicado de lo que ya es. Orad para que esto en realidad no traiga más repercusiones de las que ya trae. Porque imagínense, le dice al que está trabajando, dice, no regreses por tu capa, olvídate de eso, no hay tiempo de regresar, no hay tiempo de hacer nada. Y ahora nos empieza a hablar del invierno y del día de reposo. ¿Por qué del invierno? Eso nos puede complicar un poquito más las cosas. Eso de huir sin nada y sin estar preparado para ese tiempo nos puede complicar más las cosas.
vamos a sufrir más. En el día de reposo, ¿por qué el día de reposo? Tal vez porque es cuando estamos más relajados, más distraídos, donde tal vez no hay preocupación en nuestra mente de nada. Estamos relajados. Jesucristo nos anima a estar orando para que este tiempo no sea más complicado de lo que ya es, no sea más agresivo de lo que ya es. Jesucristo nos invita a estar en oración. Jesucristo nos anima a estar alertas en oración, sabiendo lo que vendría un día, o lo que vendrá un día. Nada va a parar esta gran tribulación de lo que la palabra de Dios nos habla. Es palabra de Dios, hermanos. Tenemos que estar listos, ¿verdad? Bueno, claro, que nos gustan las promesas de Dios, que son bendición para nosotros. Nos encantan. Y no le vamos a decir a Dios que no nos las mande. Pero ¿qué tal cuando viene algo que no nos gusta? Que también es promesa de Dios. ¿Qué tal cuando viene algo que tal vez no esté de acuerdo a nuestros planes, pero que es promesa de Dios y que se cumplirá? La palabra de Dios simplemente nos está advirtiendo, simplemente quiere que estemos preparados para lo que viene. Aquí podemos ver que viene una gran tribulación, y lo veremos en el siguiente versículo. Jesús describe esta gran tribulación. Esta gran tribulación simplemente es la antesala, o lo que viene antes de su regreso, antes de que Jesucristo venga. Será duro, será difícil, pero será algo que no será para siempre tampoco. Es algo que sucederá, que ocurrirá, pero no es para siempre. Jesucristo nos advierte, no tan solo de lo certero que es lo que viene, sino también de la severidad de lo que viene, de la magnitud de lo que podemos esperar. Las palabras de Jesús dan certeza de su venida y de todo lo que sucederá antes de que venga. Entonces, como cristianos, debemos de mantenernos firmes en el Señor, sabiendo que Él cumplirá fielmente su palabra, pero también cuidará de los suyos, como lo ha hecho a través de la historia, como lo hizo con Daniel, lo hizo con David, lo hizo con Abraham, con Isaac, con Moisés, con los amigos de Daniel. Que Dios mismo ha cuidado de los suyos y lo seguirá haciendo. Eso es lo que la palabra de Dios nos promete, hermanos. Pero la palabra de Dios sí no nos dice que vamos a estar exentos de algunas de estas cosas. Esa no es la promesa de Dios. Sucederá, todo esto sucederá. Quiero invitar a alguien a los siguientes versículos, versículo 21 y 22, por favor. Dice, porque habrá entonces, oye, hermano y hermano, la semana pasada estuvimos viendo todas estas situaciones que ya vienen, que ya estamos viendo, ¿verdad? De guerras, de hambres, de pestes. Y sí nos dice, y todavía no es el fin.
Y aún no es el fin. Vienen más cosas. Ahora nos dice aquí el verso 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Gran tribulación después de que el lugar santo sea profanado. Después de que esto suceda, dice, entonces ahí viene la gran tribulación. Ahí dice, y la palabra de Dios es tan verdadera que nos clarifica al punto de que podamos entender lo que nos está diciendo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación donde tal vez ni siquiera nos la imaginamos. Tal vez ni podemos pensar en lo que viene. Dice, porque habrá entonces esa gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después de esa. Ciertamente la palabra de Dios no nos da un lapso de tiempo, no nos da una fecha específica. Y yo sé que todos quisiéramos saber esa fecha. Yo sé que quisiéramos, ¿por qué? Porque queremos estar preparados, porque queremos estar ciertamente listos en el momento adecuado. Porque tal vez de repente hay otras cosas más importantes en nuestra vida en este momento, de las que queremos encargarnos mientras estamos en este mundo, que tal vez no tienen nada que ver con el reino de Dios. Pero la invitación que nos hace es que estemos listos para el reino de Dios, que estemos preparados para ese momento donde Jesucristo viene, y viene por su pueblo, y viene por su iglesia. Ciertamente no nos da ese lapso de tiempo, esa fecha exacta, pero lo que la palabra de Dios sí nos da es la seguridad de que todo lo que está escrito sucederá, de que todo de lo que hemos estado hablando sucederá. ¿En qué momento? No lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que cada día podemos dar testimonio de ello, de que cada día lo podemos ver más a fondo. Todo esto de lo que la palabra de Dios nos sigue hablando. Verso 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados, hermano. Seguimos viendo el amor de Dios manifestado para cada uno de los escogidos, para cada uno de los que han aceptado. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una gran tribulación. Nos está hablando de cosas que tal vez ni nos imaginamos. Pero nos dice la palabra, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Seguimos viendo el amor de Dios para aquellos que han creído. Porque de otra manera tal vez habrá muchos que no estén dispuestos, hermanos, a pasar por esa tribulación, a pasar por ese dolor, a pasar por esa persecución. Podemos ver que aunque la tribulación va a ser dura, difícil, severa, el amor de Dios y su misericordia siguen siendo mayores, sigue siendo más allá de lo imaginable. Y a causa de esa misericordia dice que los días serán acortados. Aquí vemos que Jesucristo había venido hablándole a sus discípulos. Sus palabras no dejan lugar a dudas. Definitivamente después de su partida la iglesia tendría diversidad de tribulaciones. Y lo hemos hablado, hermanos. Hace algunas semanas hablamos de la persecución.
Hablamos de 360 millones de personas que son testigos de ello en el mundo. 360 millones de cristianos que pueden atestiguar de la persecución. Desde que Jesucristo partió, sí, su iglesia ha tenido diversidad de tribulaciones. Pero ahora nos está hablando de una tribulación que dice que no tiene comparación y que no tendrá comparación, porque no habrá otra como tal. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si nos habla de algo que debemos de tomar con seriedad. Nos habla de algo que en realidad tenemos que estar preparados. Pero también podemos aquí palpar de manera más clara la misericordia de Dios por su pueblo. La misericordia y gracia de Dios por aquellos escogidos, por aquellos que tomaron esa decisión de seguir a Jesucristo. Podemos ver que incluso en la hora más oscura, Él está presente con los suyos. Dios en su misericordia dice que acortará aquellos días por causa de los escogidos. Hermanos, yo sé que no nos gusta, especialmente hablar de esos tiempos finales. No nos gusta tener eso en mente. Pero las palabras de Jesucristo para sus discípulos, esa era la única intención. No era de alarmarlos, no era la intención de preocuparlos. Era una intención de que sus discípulos, de que sus seguidores estuvieran preparados y listos para ese momento. Para que no flaquearan, para que no hubiera duda, para que no hubiera preocupación. Porque las cosas se cumplirán. Porque cada una de las cosas escritas en la palabra de Dios se cumplirá. Simplemente que estemos preparados, listos para ese momento. Para que no flaqueemos, para que no caigamos. 3 cosas que vamos a ver aquí, hermanos, para concluir. Primero nos invita a conocer. ¿Conocer qué? ¿Conocer qué? ¿Cómo dijimos que se llamaba este estudio, hermanos, esta mañana? Conoce lo que va a venir. Tenemos conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice, de lo que viene antes de la segunda venida de Jesucristo. Tenemos el conocimiento de ello. Aquí nos invita a que conozcamos lo que Dios ha hablado en su palabra acerca de los tiempos del fin. Aunque haya diferentes posiciones, eso no debe de atemorizarte, sino que debes de buscar discernir y entender lo que Dios ha revelado para que nada te tome por sorpresa. Que estemos preparados, listos para lo que viene. Segunda cosa que podemos hacer es confiar. Confiar en que aunque la vida sea dura, el Señor está en control y Él está obrando para tu bien. Oiga, hermano, pero eso no se ve muy esperanzador. Las cosas que estamos viendo no se ven muy esperanzadoras para mí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 8:28. ¿Qué dice? Que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. El Señor está en control y Él está obrando para tu bien. Entender lo que Dios ha revelado y quién es Él es fundamental para vivir tu vida cristiana en paz y con gozo.
No podemos vivir fluctuando en nuestras emociones por cómo se vea cada día, o como esté el clima, o la situación política, etc. Debemos de creer y basarnos en su verdad. Simplemente debemos de depender de Dios en nuestro día a día, sin importar cómo se vean las cosas allá afuera. Tercera cosa que podemos hacer es esperar. Esperar confiando, aunque no sabemos cuándo será el día ni la hora del regreso de Jesucristo, podemos estar seguros de que Él regresará, y siempre debemos de estar preparados esperando su llegada. Siempre, hermanos. No el domingo, no el miércoles o el jueves, o un día sí, un día no. La palabra de Dios nos anima a través de este pasaje que Jesucristo habla con sus discípulos para que ese sea nuestro diario vivir. Estar listo y preparado para lo que viene. Dios es bueno. Él nunca cambia. Él nunca falla. Y nunca cambia de parecer. Siempre cumplirá todo lo que ha prometido. Confía en que Él siempre está en control y que cuidará de ti. Aunque eso no implica que no vendrán tribulaciones a tu vida. Sin embargo, el cristiano no se basa en la experiencia, sino en la verdad de la palabra de Dios. El cristiano, su fundamento simplemente debe de ser la palabra de Dios. Aunque tal vez no la comprendamos, aunque tal vez haya cosas que no nos gusten y no entendamos, pero tenemos que confiar en su palabra porque es fiel y verdadera. Así de que, hermanos, conocemos lo que va a venir, y si lo conocemos, estamos listos, porque su palabra se cumplirá. Y los dejo con este pensamiento para que se lo lleven. La paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. La paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga.